Dios me los bendiga, amados hermanos, hermanas, oyentes, quien quiera que me escuche en YouTube y en cualquier parte del mundo que se encuentre. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones, y que el amor de Dios sea manifestado en sus vidas a través del conocimiento pleno del pensamiento eterno de nuestro Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, y que se ha placido en traernos a todos al conocimiento de su palabra revelada, para que así sea manifiesto que todos los que creen hemos salido de Él y volveremos a Él. Amados hermanos, estamos ya por terminar la enseñanza Los Elegidos, y tenemos dos últimos bloques acerca del tema, que los voy a grabar juntos porque no son muy largos. El primero de estos bloques lo he titulado Los dos nacimientos, para poder expresar y plasmar en las Escrituras de una manera ordenada, demostrar con las Escrituras que todo hijo de Dios que sale de los lomos de Dios experimenta dos nacimientos cuando le llega el momento de ser manifestado en este mundo. Cuando le llega el momento de salir del pensamiento de Dios a la carne, para manifestar la existencia del Dios viviente en medio de un mundo perdido, en medio de un mundo alejado de Dios, en medio de un mundo pecador e incrédulo. Aparecen estas personas que en el siguiente bloque vamos a identificarlas. Así que, hermanos amados, para empezar inmediatamente y no dilatar más esta porción de la enseñanza, este bloque, que viene siendo casi como una conclusión, este y el próximo bloque son como dos conclusiones, que nos van a abrir el entendimiento de una forma ordenada para poder así saber cómo la Biblia demuestra. Lo primero que vamos a hablar ahora, que hay dos nacimientos, y nosotros hemos escuchado algo de eso, pero lo vamos a aclarar de manera que nos sea revelado este asunto. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, nuestras Biblias. Tengan sus Biblias a mano, porque van a haber muchas escrituras que vamos a estar explorando en estos dos bloques. Vamos a entender algo bien interesante. Estamos recibiendo revelación fresca, hermanos, fresca del cielo. Así que leemos Primera de Pedro 1, del 18 al 23. Pongan mucha, pero mucha atención. Sabiendo, y pongan atención a las palabras, todo esto tiene que ver con los dos nacimientos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas
por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingidos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y oiga lo que dice aquí, grábeselo bien. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, que es la que viene de nuestros padres, hay otra simiente, sino de incorruptible, la otra semilla. La de nuestros padres es la simiente corruptible. O sea que no renacemos nuevamente de nuestros padres, sino que nacemos de otro lugar, con una simiente incorruptible. ¿Cuál es? Sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Está precioso este pasaje. Aquí vemos todo el contraste. Dice, fuisteis rescatados o redimidos, pero no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa del Señor, el precio pagado, lo cual ya había sido destinado antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en postreros tiempos. Y más adelante dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que es fruto de la inspiración del Espíritu Santo, que proviene del Espíritu, que vive y permanece para siempre. Entonces ahora se puede leer este pasaje, que lo vamos a tener en cuenta. Vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo número 3, versículos 1 al 3. Cuando terminemos esta enseñanza, los dos nacimientos, vamos a entender finalmente a profundidad lo que hemos leído en Pedro y lo que vamos a leer ahora. Dice la palabra así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él, o si no está Dios con él. La respuesta de Jesús fue la siguiente: y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, no hay manera de ver o percibir el reino de Dios si uno no nace de nuevo. Entonces recuerden la impresión que tuvo Nicodemo cuando escuchó estas palabras, preguntando: ¿puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, él lo interpretó como que había que nacer de nuevo en la carne. Y por eso Jesús le explica en el verso 6 lo que es nacido de la carne o por sexo, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, o sea, de arriba, espíritu es.
Entonces, aquí terminamos la lectura de esta escritura. Vamos a estudiarla con calma para que entonces en el siguiente bloque podamos percibir las maravillas de la palabra de Dios. Así que aquí lo que vamos a ver es cuál es la senda de los hijos de Dios, ¿no? La senda que los hijos de Dios siguen cuando salen del Padre y nacen en el mundo. Eso es todo lo que vamos a hacer. No vamos a irnos muy lejos ni vamos a hablar muy largo. Vamos a detectar cuál es la senda que tienen que seguir los hijos cuando nacen, cuando salen del Padre y vienen al mundo. Y vamos a ver este sendero por etapas. Más hermoso sería poderlos tener a todos ustedes en un salón o qué sé yo, en algún lugar, con una pizarra o un tablero, una pizarra, para poderles trazar visualmente lo que vamos a ver ahora. Y así se puede entender por el oído y por los ojos, audio y visualmente, y queda más impregnada esta revelación en nuestro corazón. Pero lo que yo he hecho es tratar de hacerlo por pasos, y después presentarles un contraste de estos dos nacimientos. Pero probar que todo hijo de Dios que sale de los lomos de Dios entra en este mundo. O sea, para seguir un sendero, un espacio de tiempo hasta que muere o hasta que es raptado en este tiempo. Entonces vamos a ver esto por etapas. Es fácil, hermano, no vamos a hacer esto muy largo. Así que ya sabemos por la enseñanza pasada, por el bloque inmenso que predicamos y enseñamos la vez pasada, que el Hijo de Dios, los hijos de Dios, no siguen el patrón de Dios cuando vino a manifestarse en carne, que vino del pensamiento a la palabra y de la palabra a la carne. Sino que los hijos de Dios, hermanos de Cristo, vienen directo del pensamiento, de la misma parte del pensamiento de Dios donde el Cordero había sido inmolado. Un parte de la palabra misma. Vienen directo al mundo a pecar. Entonces, el primer paso, y vamos a irlo haciéndolo sin explicarlo tanto, porque ya ustedes deben tenerlo claro, pero vamos a ponerlo en orden, el sendero, ¿no?, de los hijos de Dios. O sea que ellos salen del pensamiento y a través de la relación sexual de un hombre y una mujer, sea quien sea en este mundo, que se unen, el Hijo de Dios nace físicamente. ¿Ok? Primero estaba y estuvo en el pensamiento de Dios, y a su debido tiempo, un hombre y una mujer tienen su relación sexual, la mujer concibe y el Hijo de Dios nace físicamente. O sea que obtiene su nacimiento físico, producto de esta relación que ya hemos dicho, donde el hombre engendra y la mujer concibe. Y este nacimiento físico, siguiente paso, a través de este nacimiento físico recibe la sangre. Entonces ya hemos aprendido a través del pecado original que la sangre esta que recibimos en este nacimiento físico es la sustancia que ha transmitido la muerte desde Adán hasta el momento y la seguirá transmitiendo hasta que la muerte desaparezca. Porque llegará un momento en que la muerte
tendrá su fin, porque la muerte no es eterna. La muerte tuvo su comienzo. Entonces, después que recibimos la sangre, que es la sustancia que nos transmite de nuestros antepasados, desde Adán hasta nuestros padres, nos transmite la muerte, entonces aparece el pecado. Aparece el pecado, porque eso está en la sangre, corruptible, sangre de muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces aparece el pecado en nuestra vida, y esto a través de nuestros padres terrenales obtenemos una forma mundana de vivir, y entonces allí donde vamos a lo que leímos en Primera de Pedro. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados, Primera de Pedro 1:18, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres terrenales. Entonces, entra la sangre en nosotros y entra el pecado, y recibimos de nuestros padres terrenales una vana manera de vivir, de nuestros padres terrenales. Una manera pecaminosa de vivir lejos de Dios. Entonces, con el tiempo, el pecado va en aumento y nosotros podemos llegar a cometer cosas vergonzosas, y eso lo vamos a ver en el próximo bloque. Podemos estar endemoniados, podemos ser asesinos, podemos ser cualquier clase de cosas pecaminosas, podemos practicar la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, o que a veces ni de nuestros padres, porque antes los padres criaban a sus hijos, ahora a veces los padres trabajan y los hijos se crían solos o con empleadas domésticas, y van manifestando obras vanas, y se va desarrollando y van creciendo con esta vana manera de vivir hasta. Y todo esto son los hijos de Dios que tienen vida eterna, y ellos van viviendo de esa manera hasta que la palabra es recibida. O sea que eso tiene su límite. Llega un momento, desde que nacemos en adelante, y adquirimos esta vana manera de vivir pecaminosa a causa de la sangre que fluye, que es corruptible, que es sangre que fluye por nuestra vena, que es corruptible, hasta que somos confrontados con la palabra. La palabra finalmente es recibida, como dice el verso 23, siendo renacidos, ese capítulo Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es el producto del Espíritu, producto de la inspiración del Espíritu. Somos confrontados con la palabra de Dios de alguna manera y la recibimos, mostrando así que tenemos vida eterna, porque otros la escuchan y son confrontados y siguen en su vana manera de vivir y hasta se burlan y rechazan y resisten la palabra de Dios. Pero estas personas, estos hijos, tienen algo dentro de ellos que Dios les ha dado desde que nacen, vienen de un lugar diferente, y cuando son confrontados con la palabra, entonces esa palabra es recibida, lo cual, al recibir la palabra, se demuestra la procedencia de estos hijos e hijas, la procedencia de estas personas, manifestada al creer la palabra. Creer, escuche bien la palabra creer, porque ellos tienen algo que es la fe, que está escondida allí desde que nacen. Pueden hacer lo que sea, pero ellos creen en Dios aunque no lo conozcan.
De alguna manera creen en Dios aunque no conozcan. Entonces cuando son confrontados con la palabra, que es Dios mismo expresado, entonces ellos al arrepentirse manifiestan su procedencia y uno se da cuenta que provienen de Dios. Se arrepienten y se bautizan y reciben el don del Espíritu Santo. Entonces, en el verso 23 dice, siendo renacidos, aquí están los dos nacimientos. El primer nacimiento nos trajo una vana manera de vivir, una sustancia que transmite muerte, entra el pecado, se desarrolla y aumenta el pecado, pero se atraviesa la palabra, somos enfrentados a la palabra y nos arrepentimos y bautizamos, y en ese momento recibimos el don del Espíritu Santo, y en ese momento ocurre este nuevo nacimiento, este segundo nacimiento, el segundo. Verso 23, siendo renacidos, lo que Cristo le dijo a Nicodemo, nacemos de nuevo, comenzamos de nuevo como si fuéramos bebés. Y ahí ocurre lo que Pablo llamaba la circuncisión del corazón. Eso lo vamos a leer aquí en Romanos capítulo 2, verso 28. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 2, verso 28. Dice así la Escritura. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, físicamente. Dice, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino, mire el contraste, sino que es judío, el verdadero judío, es el que lo es en el interior. O sea, y ahí vemos otra vez el contraste, el nacimiento físico que nos da un cuerpo terrenal con sangre corruptible y el nacimiento interior que nos da un espíritu que viene de arriba. Entonces, dice la Biblia, sino que es judío el que lo es en lo interior, en la circuncisión, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no de letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces ocurre esto. Desde que nacemos nuestro corazón está incircunciso, está tapado y no entiende el reino de los cielos, no puede ver el reino de Dios, no entiende que existe una palabra de Dios, no sabe nada de Dios, solamente su existencia. Y recuérdese usted bien, hermano, su pasado, para que usted sepa y se dé cuenta que antes de que usted fuera expuesto a la palabra, usted siempre creyó en Dios, pero era solamente como una idea. Hasta que usted fue confrontado con su palabra, entonces allí usted se arrepiente, se bautiza, recibe el don del Espíritu Santo. Y esa circuncisión, usted queda circuncidado del corazón, se le quita la cubierta al corazón y entonces usted allí experimenta lo que es un nuevo nacimiento. Y la vana manera de vivir en la cual habíamos crecido queda atrás y comenzamos de cero como si fuéramos bebés, como sin saber absolutamente nada. Y entonces nos corresponde recibir la palabra de Dios como leche espiritual no adulterada, dice la Escritura. Muchos de nosotros recibimos leche espiritual adulterada. Pero vamos a ver cómo responden los hijos de Dios a esas cosas. Ellos son hijos de la palabra, ellos son hijos
Ellos solamente reaccionan a la palabra. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces, al bautizarse, arrepentidos y recibir el Espíritu, ellos muestran cuál es su procedencia y se abre y se manifiesta su sexto sentido. Así se va a llamar el próximo bloque, el sexto sentido. Recibe otros ojos, los ojos de la fe, que es el sexto sentido, la fe. Es lo que todos los hijos de Dios tienen en común. Todos tienen este sexto sentido. Pablo lo tenía, mas perseguía a la iglesia de Cristo, los arrastraba y los metía en las cárceles, los azotaba y consentía con la muerte de ellos. Y cuando se cae del caballo y Jesucristo le habla y se queda 3 días ayunando, viene un tal Ananías, pone sus manos sobre él para que recibiera la vista, porque quedó ciego después que vio la luz esa celestial, quedó ciego, manifestando lo que él era, un hombre ciego con conocimiento profundo del Antiguo Testamento, pero ciego. Entonces cuando él ora, escamas se caen de sus ojos. Inmediatamente se da cuenta de todo y recibe entonces este sexto sentido. Se abre, porque siempre lo hemos tenido. Todo hijo que proviene de Dios nace con fe, o una fe genuina. Pero ese sexto sentido no se manifiesta y no se abre hasta que es confrontado con la palabra y nace de nuevo. Y es allí donde, por medio de este sexto sentido, puedes ver y percibir una esfera, la cual llamamos el reino de los cielos, que es una esfera dentro de otra esfera, un mundo dentro de otro mundo, una esfera de profesión y de confesión y de fe que existe en este mundo, lleno de pecado, de obras del diablo, de cosas modernas y toda clase de cosas. En medio de este mundo está el reino de los cielos. No lo busquen en otra parte, en medio de nosotros está. Pero esta esfera del reino de los cielos, el reino de Dios, solo se puede ver, no con ojos, ni percibir, sino con los ojos de la fe, con este sexto sentido que se abre cuando nosotros somos confrontados con la palabra y comenzamos a ver entonces lo que no veíamos antes. Y súbitamente dejamos atrás las cosas vanas que aprendimos. Y otra vida entonces comienza. Nacemos de nuevo, pero no entrando en el vientre de nuestra madre, sino que nacemos de arriba. Entonces vamos a ir al Evangelio según San Juan, en el capítulo número 3, y vamos a descifrar las palabras de Jesucristo, vamos a descifrarlas, a revelarlas, porque la manera en que está escrito aquí no podemos comprender al 100% esto del nuevo nacimiento. Y más adelante vamos a hacer el contraste entre los dos nacimientos para que ustedes vean que todo esto es cierto. Entonces, una persona nace de nuevo y puede entonces percibir y ver el reino de Dios. Otra vida comienza, como le dije. Pero no es una vida carnal, como pensó Nicodemo. No es una vida carnal la que nace. Y lo vamos a ver en Juan 1, capítulo 1, versos 12 y 13, para que ustedes vean que todo esto es importante entenderlo. Dice, mas a todos los que le recibieron, o sea, cuando usted recibe la palabra,
que estamos hablando aquí de la palabra. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, ahí está la fe, el sexto sentido, en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque éramos hijos de nuestros padres. Nacimos como hijos de hombres. Pero cuando somos confrontados a la palabra, que nos habla de Jesucristo, creemos en su nombre, entonces Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces, en ese momento somos engendrados. Y entonces estos hijos de Dios, dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ve la sustancia corrompida, ni de voluntad de carne, la voluntad que tuvo nuestro padre de acostarse con nuestra madre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Lo ven? A todos los que recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea que Dios engendra a sus hijos en el momento en que ellos nacen aquí en la tierra. Cuando creen en su nombre, cuando son enfrentados a la palabra, estos hijos son engendrados aquí en esta tierra. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces Dios nos engendra. Así como Dios hizo concebir a María. En el vientre de María, el cuerpo de su Hijo Jesús. El cuerpo de carne. Así Dios concibe en nosotros un espíritu. Concibe en nosotros espiritualmente. Nos concibe espiritualmente. Nacemos, ya habiendo nacido de carne y sangre, somos engendrados cuando creemos. O sea, nacemos de nuevo. Eso es exactamente lo que está diciendo Jesucristo cuando habla con Nicodemo. Y no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, como decía Nicodemo, que pensó que tendríamos que nacer de nuevo en el vientre de nuestras madres. Pero Jesús le dijo, lo que es carne, carne es, y lo que es el espíritu, espíritu es. Entonces somos engendrados de Dios en ese momento. Y todo esto es un proceso por el cual pasan los elegidos. Entonces, volviendo al capítulo 3 de Juan, vamos a demostrar que el término que el Señor dijo, de cierto, en verso 3, capítulo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La palabra de nuevo es traducida del griego anotena o anótena. Y esa palabra está 5 veces en la Biblia, el griego, y se traduce arriba, no de nuevo. Entonces esto lo que va a hacer es aclararnos este segundo nacimiento, conforme al contexto y conforme a la respuesta de Nicodemo. Está bien que se traduzca nacer de nuevo, porque Nicodemo dijo, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero la palabra griega de nuevo se traduce en otras partes de la Escritura como arriba. O sea que de cierto digo que el que no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios. Y vamos a comprobarlo aquí con un par de pasajes de la Escritura. Vamos a exponer ese término griego aquí, arriba. En el capítulo 3 de Juan, verso 31, después que
después que el profeta Juan el Bautista habla, se da testimonio, habla acerca del amigo del esposo, del versículo 22 al 30. Juan entonces da testimonio en el verso 31, diciendo de la siguiente manera. Capítulo 3, 31, verso 31 dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. Y repite, el que viene del cielo es sobre todos. Entonces la palabra que dice aquí, el que de arriba viene, esa palabra arriba es la misma que está en el capítulo 3, versículo 3, donde el Señor dice de nuevo. ¿Ven? Entonces se traduce, el que no naciere de arriba. Entonces abajo en el verso 6 dice, lo que es nacido de carne, o sea aquí abajo, de sexo, carne es, y lo que es nacido del Espíritu. ¿De dónde viene el Espíritu, hermano? No se lo voy a decir, ustedes saben de dónde viene el Espíritu. Espíritu es. Entonces ahí está la parte. Es un nacimiento interno, la circuncisión del corazón. Como ya lo dijimos. Entonces vamos a traerles otra escritura para comprobar lo mismo. La parte esta de arriba, donde el mismo término griego se utiliza en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Juan utiliza mucho esto. Son 5 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que aparece la palabra anoten. 5 veces. Juan 19:11. Vamos a leerlo. Vamos a ver el verso 10. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Oye lo que dice Pilato. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Entonces mire lo que dice. Respondió Jesús, ninguna. Oh, gloria a Dios. Sentí que se me erizaron los pelos de la cabeza, hermano, los cabellos de la cabeza. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Entonces, ese término arriba es el mismo término griego anoten que estamos viendo en Juan capítulo 3, versículo 3. Entonces eso nos dice a nosotros que los elegidos que nacieron de Dios, que estaban en los lomos de Dios al manifestarse al mundo, entran por su primer nacimiento en carne, por voluntad de varón, por voluntad de hombre, pero al llegar y enfrentarse a la palabra, entonces al arrepentirse y bautizarse viene el Espíritu de arriba y entonces nacen de arriba. ¿No ven? Nacen del cielo, nacen de nuevo, pero nacen de arriba, porque Dios les entrega el Espíritu, el don del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante comienza una vida nueva. Eso lo vamos a ver en más pasajes escriturales. Así que hemos demostrado que ese término nacer de nuevo es nacer de arriba, no nacer de carne otra vez como lo pensó Nicodemo, confirmando lo que el Espíritu, lo que Jesús dijo en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Son los dos nacimientos, un nacimiento físico y un nacimiento espiritual. Pero no vamos a ver ese contraste todavía, yo lo tengo aquí todo bonito aquí para que podamos hacer el contraste. Entonces, ya hablando en términos revelados, si uno no nace de arriba,
Es imposible ver, la palabra ver dice, si alguno no naciere de arriba o experimenta su segundo nacimiento, no puede ver el reino de Dios, no puede percibir el reino de Dios, está fuera del reino de Dios, absolutamente afuera, no puede verlo, no puede percibirlo. Entonces es imposible ver el reino de Dios si no se nace de arriba. No puede percibir el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces cuando ya este hijo nace de nuevo, entonces el cuerpo que recibió de pecado, con esa sustancia, esa sustancia pecaminosa mortal de la sangre que tenemos, que nos condena a muerte desde que nacemos, el cuerpo entonces muere, según la palabra de Dios que vamos a leer para ustedes. Vamos a leerlo en Romanos, capítulo número 6, Romanos capítulo 6, verso del 4 al 6. Para que ustedes vean, al experimentar el nacimiento interior, el nacimiento espiritual, el cuerpo de carne que obtuvimos de nuestros padres muere. O sea, queda sin vida, o sea, y las obras que hacemos, todo lo que manifestábamos queda atrás cuando nosotros nacemos de nuevo. Miren lo que dice la palabra. Capítulo 6 de Romanos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando uno nace de nuevo, uno muere al pecado. Entonces, verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando usted entra al agua del río y usted lo meten debajo del agua, ese hombre o mujer que descendió al río desaparece, no se puede ver, queda debajo del agua. Ese cuerpo seco, totalmente seco, entra y es sepultado en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, nuevo nacimiento. Porque entonces, una vez que hemos sido sepultados, renacemos, salimos empapados en la palabra, empapados en el agua que es tipo de la palabra. Y vamos a demostrar lo que le estoy diciendo, que el agua es tipo de la palabra. En el capítulo 15 de Juan, el Señor dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces nosotros entramos, somos sepultados y resucitamos del agua, empapados en la palabra, así como Cristo resucitó de los muertos y fue glorificado y llegó a ser la palabra nuevamente, completa ya, inmortal.
el verbo inmortal, el cuerpo, ya yo le expliqué, el cuerpo del verbo absorbió el cuerpo resucitado que había muerto y ahora hay un nuevo cuerpo de la palabra y él sigue siendo el verbo, sigue siendo la palabra de Dios. Entonces lo vemos claramente, ¿verdad? En Romanos lo leímos. El cuerpo a la verdad está muerto y somos sepultados juntamente con él en el bautismo para que andemos en novedad de vida. Entonces viene una vida diferente, ya no es aquella vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Ahora es la manera de vivir según el Espíritu. Entonces el pecado queda encerrado con cadenas en la carne, para que en el Espíritu sirvamos a Dios. Así que ahí está todo el viaje, ¿verdad? De ahí comienza la vida nueva, de ahí comenzamos a alimentarnos de la palabra, y después vamos a hablar de algunas situaciones que se presentan en la vida del Hijo de Dios después de que nace de nuevo. Cuando él cree arrepentido y se bautiza en el nombre de Jesucristo, el don del Espíritu Santo viene sobre la persona y esta persona es engendrada de Dios, nace de nuevo y el cuerpo queda muerto, cuerpo pecaminoso, muere y ya no andamos súbitamente en las obras que anduvimos, sino que comenzamos a aprender como aprendimos de nuestros padres. Es exactamente el mismo proceso. Así como aprendimos de nuestros padres, ahora aprendemos del Espíritu de Dios, por medio de el producto que nos ha dado en nuestras manos, de su inspiración, el producto de su inspiración, que es la palabra de Dios, la Biblia, que se nos ha dado en este tiempo. Y así finalmente llegamos a este segundo nacimiento. Entonces hemos comprobado aquí con la Escritura que se atraviesa por medio de dos nacimientos, se atraviesan dos nacimientos, el de la carne y el del Espíritu, el terrenal y el celestial, el de abajo y el de arriba. El que no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios. Y estas personas que nacen de arriba son manifestadas con este nuevo nacimiento, reciben este espíritu porque fueron redimidos por la sangre de Jesucristo. Eso lo vimos en Pedro. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Entonces acá atrás, en el verso 18 de Primera de Pedro, capítulo número 1, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, eso pasó, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ahí está el elemento redención que yo les hablé. Entonces somos comprados a precio de sangre para traer de regreso lo que ya era de Dios. Entonces regresamos a la fuente de donde venimos, pero iniciamos aprendiendo porque no recordamos nada absolutamente a causa de nuestro nacimiento terrenal. Entonces se nos ha dado la Biblia para que recordemos, para que aprendamos lo que no supimos y solamente lo necesario para que nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto, la madurez espiritual, y vamos creciendo y vamos teniendo experiencias en este nuevo camino, en esta nueva vida, como dijo la Escritura, para que andemos en nueva vida, nueva, completamente nueva. Ahora les voy a mostrar, yo creo que aquí se va a ir más de una hora, pero ya está la parte casi final, para poner nuestros pensamientos en orden de lo que acabo de decir. Les voy a mostrar el contraste de estos dos nacimientos, el terrenal versus el
celestial. Ahí es donde yo quisiera tener como un pizarrón para poderles enseñar esto más visualmente, pero lamentablemente no se puede, y creo que es voluntad de Dios. En algún momento les voy a tener que hablar acerca de este tema. ¿De qué es la voluntad de Dios? Que ustedes no estén viendo a un ser humano, sino que escuchen una voz. Creo que esto es lo que, por el momento, es lo que Dios quiere, que ustedes escuchen una voz y no vean a nadie hablando. Escuchen una voz que los lleva a la palabra, escuchen una voz que les revele la palabra, por el Espíritu de Dios. Entonces, para empezar este contraste, voy a leerles 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo número 5. Vamos a ver. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Vamos a leer lo que dice la palabra ahí, que es básicamente lo que hemos hablado. O sea, ya después de lo que les he enseñado ahorita, y ustedes pueden ordenar sus pensamientos, leemos el capítulo 5, verso 17 de 2 de Corintios. Este versículo lo repiten mucho, pero nadie sabe lo que significa. Entonces la gente piensa que porque ya están metidos en un edificio de iglesia, ya nacieron de nuevo y nueva criatura son, sin nacer de arriba. De modo que si alguno está en Cristo, que venimos de estar en el mundo a estar en Cristo, que somos parte de Cristo, nueva criatura es, o sea, un nuevo embrión, un nuevo bebé, una nueva criatura, un nuevo ser, venimos a ser. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Se dan cuenta? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque nace de arriba, comienza una nueva vida, y las cosas viejas pasaron, la vana manera de vivir que leímos en Pedro, que recibimos de nuestros padres, todo eso pasó, y todas son hechas nuevas. Y el verso 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, o sea, porque ya éramos parte de Dios, pero nacimos a pecar y a desobedecer y a embarrarnos con el fango de este mundo. Pero al nacer de nuevo, recibimos la reconciliación con nuestro Padre, del cual procedemos. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí está la palabra. Todo esto proviene de Dios. Así que nosotros salimos del pensamiento a la carne, aprendimos a vivir según la carne, recibimos la palabra manifestando que estábamos en Dios, porque el que no la recibe simplemente nunca estuvo. Nacemos de nuevo, somos nueva criatura, todo lo que aprendimos, todo lo que hicimos queda atrás y pasa, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y por eso necesitamos aprender, porque no sabemos nada de la palabra de Dios. Y este proceso, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Por nacer en la carne nos apartamos de Dios y no teníamos memoria de las cosas que vimos estando en Él, de las cosas que supimos estando en Él desde la eternidad, sino que adquirimos una memoria carnal y física con la cual comenzamos a aprender cómo se vive en este mundo según los rudimentos de este mundo, que es lo que nos enseñan nuestros padres, a menos que nuestros padres sean piadosos y en vez de enseñarnos lo del mundo, nos comiencen a enseñar las Escrituras. Y eso hace lógico, porque nadie nace por sexo con esta vida nueva. Todo el mundo nace con sangre corruptible. Y si somos hijos de Dios,
que estábamos en los lomos del Padre y nacemos nacemos de un padre y una madre que son también hijos de Dios, entonces nuestro nuevo nacimiento tomará lugar mucho tiempo antes. No como en el caso mío, que yo nací de nuevo 21 años después de nacido. Así que ustedes pueden reflexionar acerca de sus propias vidas. Así que veamos el contraste, que es el final de nuestro mensaje, y lo vamos a ver en la parte número 2 de este bloque, porque ya llevamos 55 minutos, y para no interrumpir, vamos a iniciar una segunda parte de este bloque.